Ya está con nosotros el administrador general de Punta Catalina, el economista Jaime Aristi Escuder. A propósito de que fue inaugurada esta planta. Entra Leila, que se quedó. Parece que tiene problemas, Ricardo. Sí, bueno, Domingo. Sí, pero no tenemos a Jaime, ya. Sí, Sí, está ahí. Jaime está ahí. mientras tanto, vamos a saludarnos. Gracias, Jaime, bienvenido. Lo que pasa es que no te localizábamos, no te veíamos en pantalla, ahora sí te estamos viendo. Sí, aquí estoy. Saludos a Fafa, Andrés, Leila, Ricardo y a ti, Domingo. Un fuerte abrazo. Gracias. Adelante, Leila. Jaime, háblame de... Primero, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Háblame de la compra de los terrenos de Punta Catalina. ¿Eso no requería alguna aprobación congresual o cómo funciona? No. Mira, recuérdate que cuando se hizo aquella investigación por parte de la comisión que el presidente creó, que emitió un documento a finales de junio, una de las recomendaciones era que se adquiriera el terreno, por la importancia que tenía ese proyecto para la economía y que por lo tanto no era bueno, aun cuando veía como con buenos ojos tener un contrato en fiteusis, que tú conoces muy bien esa figura jurídica, que es un arrendamiento a muy largo plazo que te da a ti prácticamente los mismos derechos de tu ser propietario. Y como estaba en la recomendación, pues esto fue un proceso muy largo que finalmente en marzo ya se llegó a una conclusión de adquirir el terreno. Después de explorar varias posibilidades, se adquiere el terreno utilizando los mecanismos que se habían incluido en el contrato de enfiteusis. Consistió básicamente en la compra a $5.12 de 1.364.285 metros cuadrados. Eso hizo una factura de $6.9 millones que representa alrededor de 0.29% de lo que es el valor invertido en Punta Catalina. Cuando uno trae a valor presente lo que es el valor que íbamos a tener que pagar por el arrendamiento en comparación con el valor presente también de lo que es el inmueble, pues tenemos un ahorro de $260.000. Es decir, que hacía sentido hacer la operación financiera y finalmente entonces se hizo cumpliendo el mandato y recomendación de la comisión investigadora. Fafa. Adelante, don Fafa. Oye, Jaime. Hola, Fafa. Con relación a Punta Catalina, hay cosas que están ahí. Aparece primero como el más grande cuerpo del delito del ejercicio administrativo del Estado, asumiendo que hay demasiadas referencias al sobreprecio y al aprovechamiento de condiciones favorecidas por él. Desde ese punto de vista, yo vi tu exposición muy bien de cómo funciona técnicamente y lo que se hicieron, pero no hubo ninguna referencia, como era natural, al hecho de que la gente cree que Punta Catalina es el mayor cuerpo del delito de la corrupción. ¿Cuál es tu visión sobre esas cosas? Mira, Fafa, yo te voy a ser muy sincero y ustedes me conocen muy bien y no voy aquí a decir una cosa por otra. A mí me nombraron en una comisión para hacer una investigación del proceso de licitación y adjudicación. Eso fue en el año 2017 y durante 6 meses hicimos entrevistas a un conjunto importante de personas que estaban vinculadas con ese proceso de licitación y adjudicación. Y ahí concluimos de que no había elementos que nos pudieran nosotros indicar que hubo un manejo inadecuado de ese proceso, es decir, que hubo corrupción. Ahí nosotros no podíamos llegar a esa conclusión y eso lo pusimos en el informe. A partir de ahí, entonces, el presidente, recuerden que yo leo al país el informe un viernes, el sábado me voy a un curso en España y el lunes la comisión va y le lleva al presidente. Y el presidente le dice que quisiera que uno de los miembros de la comisión sea partícipe del proyecto, de tal manera que ayude a lo que sería su administración. Pues bien, cuando yo regreso al país, después de que él consulta con varios de los miembros de la comisión, le dicen que esa persona soy yo y me nombran, que por cierto, mañana cumplo justamente 3 años de nombrado. A partir de ahí, que es cuando ya yo veo todo lo que es la cantidad de pagos que se realizan y el formato que se utiliza para realizar esos pagos, yo te puedo asegurar, Fafa, te lo digo sinceramente y te lo digo
De tal manera que tú conociéndome a mí, yo te puedo asegurar 100% de que ahí no hubo ningún tipo de desviación de recursos. A partir de julio del año 2017 hasta el presente, que yo he estado gestionando el proyecto de Punta Catalina, no ha habido ningún tipo de desviación. Es decir, que en la comisión, mi participación nos llegó a la conclusión de que no vimos ahí ningún tipo de manejo inadecuado de recursos para otorgar el proceso de licitación a una determinada empresa. Y luego, nosotros, yo te puedo asegurar 100% porque estoy aquí, que no ha habido ningún manejo. Todo lo contrario, los procesos de compra, por ejemplo, son procesos en los cuales tenemos hasta un mecanismo de subasta inversa que le damos la oportunidad al que queda segundo y tercer lugar a que haga una oferta adicional. Y esa oferta adicional te permite a reducir los precios. De tal manera que nosotros nos hemos ahorrado muchísimo dinero en los procesos de compra de los diferentes insumos para la operación de Punta Catalina. De tal manera que yo te puedo asegurar a ti que bajo mi administración no ha habido nada que pueda categorizar esto como algo que pudiera ser considerado como corrupción. Te lo puedo asegurar. Oye, el otro aspecto es que ahora mismo hay una corriente en el mundo con el no uso del carbón mineral. Sí. Los suecos han dado el primer paso adelantando la liquidación de una fuente de ese sentido. Ustedes no consideraron realmente ese hecho de que el uso del carbón era un problema que no podía ignorarse. Mira, Fafa, la realidad es que el proyecto original era un proyecto a gas natural, pero no había gas. En el año 2013, el presidente Barack Obama le dijo a un grupo de presidentes latinoamericanos, entre los que estaba Danilo Medina, que se olvidara del gas natural a precios competitivos hasta el año 2020. De hecho, fíjate que ahora que se están convirtiendo a gas natural, empresas que durante 20 años dijeron que se iban a convertir, como era la antigua Cogentrix, que es ahora el CESPEN de San Pedro de Macorís, se están convirtiendo a gas natural, o la Quisqueya, que vinieron ya dual, es decir, diésel y gas natural, pues ahora se van a convertir a gas natural, así como también la famosa Smith Enron, que ahora se llama San Felipe, también se va a convertir a gas natural, pero es ahora, porque ahora es que hay precio competitivo del gas natural. Nosotros no podíamos esperar ahora para comenzar un proyecto, y no se podía comenzar un proyecto si tú no tenías el combustible asegurado. Por eso es que se cambia de gas natural hacia carbón. Ahora, te voy a decir lo siguiente, fíjate esto. Estados Unidos todavía te produce más del 30% de toda su energía en base a carbón. Alemania, más del 35% en base a carbón. Polonia, el 80%. China, entre el 75% y el 85%. Pero no solamente eso. Tú me dirás, pero España, Jaime, no tiene carbón. Yo te digo, perfecto, eso es correcto. Pero sucede lo siguiente. España tiene unos vecinos que cuando ella no tiene, por ejemplo, eólica o solar suficiente, pues se lo compran esa energía. ¿A quiénes se la están comprando? Se la compran, por ejemplo, a Marruecos en base a carbón o a Francia en base nuclear. Toma el caso de Japón. Japón mandó ahora a construir 22 centrales eléctricas a carbón. ¿Por qué? Porque está sustituyendo toda su energía nuclear por energía de carbón. De tal manera que tú tener una grande con todo el equipo de control de calidad de aire como tiene Punta Catalina, en realidad no es algo que sea para rasgarse las vestiduras. Yo creo que República Dominicana, y lo demostró el día de ayer, fíjate, Punta Catalina tiene la capacidad para suplir entre el 30 y el 35% de la energía del país. Pero el día de ayer, debido a que las eólicas salieron la solar y también varias térmicas salieron, Punta Catalina llegó a representar el 39% de la generación de electricidad. O sea, ayer en la zona donde hubo luz, la gran parte de esa electricidad la produjo la central termoeléctrica Punta Catalina. De tal manera que tiene su aporte en la sociedad. Yo lo que espero, te soy muy sincero, Papa, y a todo el equipo, les soy muy sincero, que tarde o temprano le quiten todo esa mancha que tiene Punta Catalina y le comiencen a reconocer lo que es su aporte a lo que es la generación de electricidad, a la competencia, que va a haber una reducción. Fíjate, en el mes de mayo del año pasado, el precio del mercado era 14 centavos de dólar. Eso significa que había un conjunto de empresas que se estaba forrando de dinero. Con Punta Catalina, en mayo de este año, que fue el primer mes de operación, bajó a 4 centavos. Y en estos meses de junio y julio, el precio ha estado entre 5 y 6 centavos.
Es decir, que Punta Catalina ha reducido alrededor de 5 centavos de dólar el precio del mercado spot. Eso representa entre 200 y 250 millones de dólares de beneficio para las distribuidoras, aparte de los beneficios que tiene Punta Catalina, también de alrededor de 250 millones de dólares. De tal manera que es un súper aporte a las finanzas del sector eléctrico y de la República Dominicana. ¿Se fue Ricardo? Sí, Bueno. Pues mira, déjame decirte entonces mi última opinión, porque no está Ricardo aquí. Realmente hay una apreciación colectiva de que Punta Catalina es un cuerpo del delito. Y yo creo que eso tiene que esclarecerse en función de que el gobierno que venga hablando de lucha contra la corrupción no puede ignorar toda una corriente de opinión que hay acerca de Punta Catalina. Tiene que abrirse algún tipo de indagatoria que termine liquidando, si es falso la idea de que ahí es un cuerpo del delito, porque sería una repercusión muy negativa para este país, que eso se quedara en el aire, porque en la preparación se cometió una acción que lo que hizo fue levantar todas las sospechas. Llamar a 3 empresarios para que ellos hicieran un informe sobre la dinámica interna y la economía, teniendo la institucionalidad del gobierno mecanismo para hacer eso, creaba todavía la idea de que era una forma de legitimar lo que se estaba tapando. Es decir, el problema tiene que necesitar una revisión para poder enfrentarse con tranquilidad. Andrés. Déjame simplemente decirte lo siguiente. Nosotros acordamos con el consorcio contratista. Desde enero del año 2018, mensualmente se hacen auditorías. Todo eso yo lo voy a entregar, toda esa información de las auditorías mensuales, de los fondos que nosotros pagamos al contratista que estaba en el proceso de construcción de Punta Catalina, para que sirva de información para las nuevas autoridades. Nosotros, si tenemos algo, es información, y toda esa información está disponible para que puedan hacer sus investigaciones. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema para que ellos lleven a cabo esa investigación y se den cuenta de que no hubo realmente nada en contra de lo que es el buen manejo de los fondos públicos. A pesar de lo que dijo Odebrecht, que dieron más de 30 millones de dólares a intermediarios para facilitar ese concepto. Si son cosas que tienen que esclarecerse. Yo te voy a decir lo siguiente, nosotros no hemos, y yo he revisado, recuérdate que yo participé en la comisión y ahí conseguí una cantidad enorme de información y se elaboró el documento y nosotros entrevistamos a todo el mundo que estaba vinculado con ese proceso de licitación. Y ahí nosotros no podíamos concluir de que efectivamente se entregó dinero. Ahora, después que yo llegué, yo te puedo asegurar que yo revisé hasta la última página de la documentación vinculada con Punta Catalina. Y te puedo reiterar nuevamente que no encontré nada que pueda decirme a mí que efectivamente hubo cierta manipulación que perjudicó aquí al erario. Bueno. Jaime, ¿tú has hecho alguna reflexión sobre la razón entonces por la que Punta Catalina tiene como obra de Estado una imagen de corrupción, digamos, de dimensión importante? Mira, yo creo que Punta Catalina es como el patito feo. No importa el gran trabajo que se haga. Mira, tú no te imaginas el esfuerzo de esos 10,000 dominicanos que trabajaron levantando esa empresa. Tú no te imaginas la cantidad de esfuerzo que ha llevado a cabo también todo el equipo gerencial de esa empresa para ponerla en marcha y ser el principal generador de electricidad de la República Dominicana, que va a ser capaz de generar ingresos por 500 millones de dólares al año y beneficios por 250 millones de dólares. Todo eso está ahí montadito. Entonces, es muy difícil para nosotros recibir continuamente críticas de que nos insulten, de que nos digan que somos corruptos. Y te voy a decir lo siguiente, óyeme, eso lo que me estimula y me hace es trabajar más y seguir haciendo cada vez más y con más empeño las cosas a favor de la creación de esa empresa que ahora se le va a entregar al pueblo dominicano para que le saque beneficio. Así que yo no sé el por qué todo el mundo la critica, pero es el patito feo. Lo que yo sí te puedo asegurar a ti lo siguiente. Ahora mismo,
hay electricidad abundante en el país. Tú me dirás, sí, pero hay zonas que hay apagones. Sí, tú tuviste una tormenta en el día de ayer, donde hay una cantidad todavía importante de circuitos fuera de línea, pero en general, si tú tomas desde mayo, desde el 24 de abril, que fue cuando nos entregaron la segunda unidad, desde ahí, mayo, junio y julio, y tú comparas la cantidad de energía que se ha suministrado con la presencia de Punta Catalina, y es la más alta de todo este periodo que tú puedes analizar. Y eso, obviamente, que es un aporte sumamente positivo para el país. Yo espero que tarde o temprano la población se dé cuenta de que Punta Catalina es algo positivo para la República Dominicana. Los PRMistas, el gobierno que va a entrar, está convencido de que hubo corrupción de gran dimensión en la construcción de Punta Catalina. ¿Tú crees que abrirán un proceso judicial? Mira, ellos tienen todo el derecho de hacer su investigación. Yo te puedo asegurar a ti lo siguiente: cuando analicen todo lo que ha sido el conjunto de pagos realizados al contratista de esta obra, te puedo asegurar que después que hagan ese análisis no van a tener evidencia para hacer un sometimiento judicial. Porque es que no hay, te lo digo porque es que yo conozco a detalle desde finales de julio, inicio de agosto del año 2017 hasta el presente, todo movimiento que se ha realizado, nosotros lo hemos verificado y lo hemos auditado. Y te puedo asegurar que no hay ningún tipo de evidencia. Tú verás que al final va a ser difícil, va a ser muy difícil para el gobierno que entra decir, ah, pero es verdad, no hubo nada. Así como a la comisión nosotros no encontramos nada, así mismo el gobierno que entre no va a encontrar nada y le va a ser muy difícil entonces después decir, bueno, después que nosotros hemos hablado todo esto, nos van a acusar a nosotros de ser parte de ellos. Y no, la realidad es que, y lo tengo aquí, todas mis auditorías mensuales de cada centavo que se le pagó al consorcio, de cómo se ejecutó ese dinero. Entonces, ante esa evidencia, yo te puedo decir lo siguiente: ellos pueden hacer su investigación y no van a encontrar ninguna evidencia para hacer un sometimiento legal. La única información, Domingo, permíteme, se divulgó la idea de que una corporación china, una empresa china asociada a dominicanos, hizo una oferta por un dinero menor que el por que se contrató y que no lo aceptaron porque los chinos se negaron a hacerle un aumento en el valor de la empresa. ¿Es verdad que hubo una participación de una compañía china en la lucha por la licitación? Mira, nosotros en el proceso de investigación que se llevó a cabo, y eso está en el informe de la comisión, se investigó que había 4 empresas que participaron y que finalmente fueron evaluadas técnicamente. Participó el consorcio que ganó, Odebrecht Tecnimont Estrella, POSCO y 2 empresas chinas. El problema con las empresas chinas es que técnicamente fueron empresas cuya normativa que presentaron en su proyecto eran las normas chinas, y CDE había establecido, utilizando como asesores a la empresa Stanley Consultant, normas norteamericanas y normas europeas por el tema de la calidad. Por eso, al final, quien gana es una empresa que iba a crear un proyecto basado con equipos de General Electric, la turbina y el generador, Babcock Wilcox, que es norteamericana, la caldera, Hammond, que es el equipo de control de calidad de aire, que son los alemanes, Siemens, y así tú vas a encontrar los japoneses, los coreanos, los norteamericanos y los europeos en términos generales suministrando los equipos. A diferencia de los chinos, que el problema que tenían los chinos es que la normativa y la calidad no era la misma. Y por eso técnicamente no pasaron a la etapa de valor. Por eso nosotros no podíamos confirmar, no se pudo confirmar en el informe de la comisión que los chinos tuviesen un mejor precio. Una cosa es lo que se ha dicho, pero no se supo porque esas ofertas económicas nunca fueron abiertas. Jaime, el que será próximo ministro de Energía y Minas, el señor Antonio Almonte, antes de las elecciones presentó un informe, básicamente su conclusión era que Punta Catalina no tenía una certificación que él entendía necesaria para operar en el mercado eléctrico dominicano. Creo que se refería
a quien reprobó las pruebas VEROPE el año pasado, pruebas de verificación de restricciones operativas. Que tú me explicas sobre eso, porque sí, mira, totalmente falso. Mira, totalmente falso. Y yo te voy a decir lo siguiente, mira. Antonio Almonte cometió varios errores durante la campaña y yo espero que recapacite ya siendo ministro. Se lo digo sinceramente. ¿Por qué? Porque él confundió la prueba VEROPE con la prueba de desempeño. La prueba VEROPE es simplemente una toma de tiempos. ¿Qué tan rápido baja las unidades de 376, que es el máximo cada una, a su mínimo técnico, 142, 145 megavatios, y de ahí a 0? Y luego, ¿en cuánto tiempo sube? Eso es lo que se llama prueba de verificación de restricción operativa. Eso es básicamente saber qué tan rápido sale o qué tan rápido sube y cuál es el nivel mínimo que puede quedarse operando las unidades de manera estable. Eso es lo que se llama la prueba VEROPE. La prueba VEROPE no es que tú la apruebas o no. La prueba VEROPE es que tú la haces o no la haces, porque es una toma de tiempo. Y eso nosotros, el 20 de febrero de este año, recibimos un correo electrónico del organismo coordinador diciendo que ya con la información, después de las correcciones que hizo el consultor, porque se había equivocado en algunas tomas de tiempo, hizo las correcciones y se la mandó la información al organismo coordinador y recibimos la información de que se había ya aceptado esos valores como bueno y válido. Y la segunda unidad también ya en junio se hizo esa prueba y ya también se acomodaron y se realizaron lo que fue la toma de tiempo y ya ahí no hay ningún problema. Las dos pruebas VEROPE ya están realizadas. Ahora, lo que sí es importante es la prueba de desempeño. ¿En qué consiste la prueba de desempeño? La prueba de desempeño la hace una empresa Maquel Internacional que viene y coloca unos equipos para medir primero el tamaño. Ellos dicen, el señor Antonio Almonte dice que las unidades son 20 unidades más pequeñas. Y yo digo, 20 megavatios más pequeña, imposible. Si yo tengo aquí el informe de la prueba de desempeño que establece que en vez de ser 20 menos, como él dice, es 10 megavatios más alta. Es decir, que en vez de ser 337 megavatios netos, es en realidad 347 megavatios más. Es decir, que es más grande cada unidad. Es decir, que tenemos 20 megavatios más grande. Pero no solamente eso, sino que además es más eficiente. ¿Qué significa ser más eficiente? Que consume menos energía en términos de carbón de lo que se requiere para generar determinada cantidad de megavatios. Por ejemplo, en cada año se va a ahorrar 50.000 toneladas de carbón por ser más eficiente. Pero no solamente eso, sino que dado las emisiones que se habían establecido como contrato de NOx, SO2, SO3 y así sucesivamente el material particulado, pues todas esas emisiones que son las que limitaba el contrato de acuerdo a los estándares del Banco Mundial, es decir, del IFC, de la Corporación Financiera Internacional, ese límite estamos todavía por debajo, es decir, que emitimos menos. Podemos con los equipos, en términos de la calidad de control de aire, todavía tener mejor desempeño. Esas son las pruebas de desempeño. Él la confundió de tal manera que yo espero que recoja eso y no lo vuelva a decir. No lo vuelva a decir. ¿Por qué? Porque él se va a dar cuenta de que esa Punta Catalina es la que le va a dar el soporte, es el corazón ahora mismo del sistema eléctrico nacional. Punta Catalina representa, vuelvo y repito, entre el 30 y el 35% de la electricidad que se consume en este país todos los días. Y ayer representó el 39%. Y no representó más porque cuando salió carga, que se dispararon muchas líneas, hubo que bajar todo el sistema y entonces se puso en automático para que regulara frecuencia Punta Catalina y ella automáticamente bajó, porque es que esa es una tecnología sumamente sofisticada. Recuérdate que nosotros acabamos de hacer un contrato con General Electric de operación y mantenimiento, donde además de ellos darnos asesoría en la operación con residentes aquí, no solamente eso, sino que ellos van a tener un esquema de apoyo, soporte digital con inteligencia artificial y aprendizaje automatizado que permite una optimización de la operación y del mantenimiento de esas dos unidades. Y eso está totalmente coordinado con lo que es el centro de operaciones que tiene General Electric en Atlanta. O sea que, para que tú tengas una idea, Punta Catalina es realmente una obra de arte, una joya del sistema eléctrico nacional. Eso es Punta Catalina. Finalmente, de mi parte, Jaime, ¿cómo concibe a Punta Catalina? ¿En manos del sector privado o en manos del Estado? Mira, tú sabes muy bien que
a mí no me gustan ni los monopolios ni los carteles. Tú me conoces muy bien, tú sabes muy bien que la única multa que se ha puesto en este país a un monopolio fue por un estudio que yo hice para Procompetencia. Tú lo sabes muy bien. Sí. Tú sabes muy bien que a mí me interesa promover la competencia. Y en ese sector eléctrico, quien genera esa competencia es Punta Catalina. Ahora, había que establecer una empresa... ¿Tú lo concibes entonces como un regulador del mercado? Correcto, correctamente. Entonces, tú puedes tener lo siguiente. Tú pudieras tener una parte de las acciones vendidas al sector privado si te interesa, en términos financieros. En términos financieros. Ahora, tú tienes que tener la oportunidad de asegurarte de que las decisiones son las decisiones que evitan un manejo cartelizado de ese mercado eléctrico. Porque tú lo sabes, porque tú estabas aquí también en CDE, tú lo sabes muy bien, mejor que yo, que cuando tú tienes un sector eléctrico que se carteliza, tú tienes un sector eléctrico que le saca el excedente del consumidor de los bolsillos a las personas. Tú le sacas bienestar de los bolsillos a las personas. Por eso Punta Catalina, en vez de estar produciendo, por ejemplo, esa misma cantidad de energía a 800 millones de dólares, la misma que ya está produciendo por 500, eso le permite un ahorro de 300 millones de dólares al país, pero además le genera un beneficio de 250 millones de dólares. Es decir, que Punta Catalina regula el mercado, como tú muy bien dices, genera una competencia y te hace que empresas que duraron 20 años, tú estabas aquí, duraron 20 años diciendo que se iban a convertir a gas natural y nunca se convirtieron. Hoy en día se están convirtiendo a gas natural. Sí, eso es verdad. Punta Catalina le dijo como mensaje, o se convierten o terminan siendo chatarra ahí en Metaldón. Y se están convirtiendo. Ya esto es un rumor. ¿Tú conoces el rumor de que hay un grupo empresarial muy poderoso que ya está palabreada la venta de Punta Catalina para él? Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Hay que tener mucho cuidado de que no sea representante de intereses del sector eléctrico. Punta Catalina hay que evitar que quede en manos de empresas vinculadas con el sector eléctrico porque hay que asegurarse la competencia en ese sector. Punta Catalina tiene que continuar en manos de entes independientes de este sector eléctrico, para que esa competencia siga estimulando inversiones que implique la modernización de los otros generadores y que continúe reduciendo el precio del mercado spot y el precio promedio. Eso es lo que hay que tratar de mantener. Y te voy a decir lo siguiente, el valor de mercado de Punta Catalina es 2.600 millones de dólares. Obviamente, ese no es todo el beneficio para el Estado, porque a esos 2.600 millones de dólares de Punta Catalina como empresa hay que añadir los 200 millones de dólares que se van a ahorrar las distribuidoras anualmente y también un valor presente en términos de impuestos que se van a pagar durante la vida útil de ese proyecto, que si tú lo tomas al día de hoy son 350 millones de dólares de impuestos que va a pagar. Entonces, cuando tú ves todos esos beneficios, tú te das cuenta de que la gran inversión que es Punta Catalina va a tener un impacto verdaderamente extraordinario a favor de todo el pueblo dominicano. Pero de ninguna manera debe el Estado separarse ya, después de estas inversiones, de su control y propiedad. No debe haber comercialización con Punta Catalina. Gracias, Jaime. Gracias Placer. por esta conversación con nosotros aquí en Rumbo de la Tarde. Un verdadero placer.